Bien, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar el tema de la producción de energía eléctrica. Vamos a ver la importancia, ventajas y desventajas que se hacen a la hora de producir energía eléctrica. La producción de energía eléctrica, como ustedes saben, es muy importante porque debido a ello, pues nosotros estamos inmersos en un mundo de aparatos electrónicos en los que siempre necesitamos energía eléctrica. Sí, un celular tiene batería, pero también a su vez necesita cargarse a través de la red eléctrica, una tablet, una computadora. Todo necesita energía eléctrica, la iluminación y hasta el propio internet. Entonces, es la gran importancia de generar electricidad. Desde luego esto le corresponde a la compañía de electricidad, que en este caso es Comisión Federal de Electricidad, del por qué hace este cobro. Ya se les había dicho por qué hace ese cobro a cierta hora, que es las horas pico, pero además pues porque necesita abastecer a todos los consumidores y usuarios. Como ven en este esquema, la red eléctrica viene de una planta de generación que enseguida les vamos a ver. No le hagan caso a estos números de kilovatios, simplemente vean que proviene de una planta de energía o de otra fuente de generación, a las cuales se suman a una pequeña subestación o estación, y cada vez de acuerdo al tipo de consumidores, en este caso por ejemplo el doméstico, que son casas, un industrial, que son fábricas, ¿sí? Y todo esto pues tiene un centro de control, ¿verdad? En el cual siempre haya electricidad. Recordemos que cuando se va la luz pues siempre resulta de mal humor para muchos, puesto que ¿dónde está? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Aunque tengamos batería, no hay internet. Y aunque haya datos, no podemos ver Netflix, menos que tengamos muchos datos. Pero en fin, con esto puedo mostrarles el esquema más o menos de cómo es que se distribuye la energía eléctrica. Y para esto vamos a necesitar un concepto llamado generador de electricidad. El generador de electricidad es una máquina que transforma energía mecánica en electricidad. Para producir energía eléctrica no es como una inversión monetaria en la que decimos voy a invertir 50 pesos y voy a obtener 500. No se puede con eso. Recordemos el principio, la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la cantidad de energía eléctrica que yo necesito es la misma cantidad de energía que yo debo eh, y que yo debo invertir o poner en el transformador. ¿Sí? También se le conoce transformador porque transforma la energía eléctrica. También se le conoce como generador o alternador de energía. Este es un modelo, o quizás es el modelo real de un modelo viejito. Es muy parecido a los dínamos de las bicicletas, en el cual gira y enciende el foco. ¿Sí? Hay unos más modernos, como el que tenemos aquí a la derecha, que tienen un tapón, que funcionan con gasolina o diésel. ¿Sí? Estos se utilizan en lugares, pues desde luego, donde no hay electricidad, y no es más que nada más que un motor de combustión interna, como un motor de coche, el cual hace girar un generador, y ese generador produce energía eléctrica. ¿Sí? Las formas de generar electricidad son hidroeléctricas, termoeléctricas, solar, eólica y nuclear. Les puse las más comunes que hay. No todas se encuentran en México, otras se encuentran en otros países, pero son las más comunes. Existen más, pero estas son, digamos, que son las más conocidas de todas. Comencemos con las hidroeléctricas. Su propio nombre lo dice, hidroeléctricas, hidro de agua. ¿Qué se necesita? Bueno, la famosa presa, como estamos aquí en el esquema, ¿sí? Un río. ¿Y qué es lo que hace la presa? Pues impedir que fluya el flujo del agua. Entonces lo que hacen es acumular toda esta gran cantidad de agua. ¿Por qué se acumula esta gran cantidad de agua? Si recordamos el concepto de energía potencial, que depende de la altura. Entonces entre más energía, entre más altura, más energía. Y eso en qué se transforma, o cuál es su consecuencia: mayor presión. ¿Cómo es esta presión? Como cuando ustedes presionan una botella de plástico con agua, o una bolsa con agua,
y le hacen un agujero y lo presionan, pues sale un chorro bastante rápido. Lo mismo pasa aquí, es el mismo principio, hace girar esta turbina a su vez hace girar, veamos aquí, un generador, y el generador pues obviamente lo manda hacia la red eléctrica. Sí, aquí dice que el agua también se va recirculando, va pasando, agua que se aprovecha para regar y todo lo demás. Ventajas: no contamina, no hay desechos a la atmósfera, es limpia, no necesita más que agua y se necesita una turbina. No se requieren de muchos elementos mecánicos para producir energía, este tipo de energía eléctrica. Desventajas: como ustedes pueden ver en la imagen, donde hay mayor agua está verde, y aquí ni siquiera está verde. ¿Por qué? Porque una desventaja es que piden el flujo del agua, eso disminuye el nivel del río, eso causa como consecuencia menos peces, menos plantas y pues menos profundidad, ¿verdad?, para las aguas. Entonces sí, esto es una desventaja, impiden el flujo de agua. También son muy costosas, no se pueden instalar en cualquier parte, tiene que ser un río, no en cualquier río. ¿Sí? Entonces estas son las ventajas y desventajas de las hidroeléctricas. Nosotros podemos encontrar una planta hidroeléctrica, por ejemplo, cuando van a la playa Ixtapa, ahí en Infiernillo se encuentra la planta de Comisión Federal de Electricidad de Infiernillo, y es el mismo principio para generar electricidad. Las termoeléctricas, su propio nombre lo dice, termo de calor. Son máquinas térmicas. ¿Cuáles son las máquinas térmicas? Las máquinas de combustión interna. ¿Cuáles son las máquinas de combustión interna? Entiéndanlo por los motores de los coches. ¿Sí? No voy a dar más explicaciones a fondo porque voy a hablar muy técnico y no me van a entender, pero es importante que conozcan el principio de cómo funcionan este tipo de plantas termoeléctricas. Bien, ¿en qué consiste? Vamos a empezar por aquí, el combustible. Como ustedes pueden ver, dice que el combustible se encuentra de color negro, porque generalmente este combustible no es gasolina ni diésel. Sí hay, pero plantas que funcionan con esto, pero no es el caso. Este combustible se conoce como combustóleo, que es el famoso chapopote con el que hacen las carreteras. Como son desperdicios o derivados de la refinación de las gasolinas y diésel, aún sigue siendo flamable, entonces lo queman, y esta a su vez hace producir calor en toda esta caldera. Como ven, aquí tenemos una espiral, o es un tubo donde va circulando agua. Lo que hace toda esta caldera producida por la combustión interna o del combustible es calentar toda esta agua. Y al calentarla, ¿qué pasa cuando se calienta y se calienta y se calienta? Se llega a su punto de ebullición, que es cuando se produce vapor. Este vapor sale por un tubo muy delgado, como cuando de la olla express, que lo han visto, que empieza a sonar, y sale con tanta presión que gira una turbina. Esto es una turbina, y esta turbina a su vez gira un alternador o generador, y este generador es el que manda la energía eléctrica a la distribución. Sí, hay una parte donde el agua está recirculando, pues para no estar desperdiciando agua, y aquí es donde sale el excedente de vapor de agua, sale a la atmósfera. Qué bien, ¿verdad? Todo muy bien, pero tenemos un pequeño problema aquí: residuos gaseosos. Estos residuos gaseosos no es más que el humo que sale de esta combustión. Ustedes saben que los coches contaminan y sale ese humo negro, y obviamente, desde luego, este humo pues invade, porque es mucho el humo. Ventajas: hasta cierto punto de este tipo de plantas termoeléctricas son digamos accesibles, de costos accesibles, se pueden instalar en cualquier parte. ¿Sí? No necesariamente tiene que haber agua, simplemente una fuente de agua, no un río, mucho menos el mar. Y pues el mecanismo también es fácil hasta cierto punto. Desventajas: pues esta es la principal desventaja, que se quema carbón y se va a la atmósfera y es contaminante. Por eso la importancia de apagar la energía eléctrica que no uses, porque entre más uses, más se consume este carbono y más contaminación hay. Solar: no tiene gran
Explicación, pues porque viene del sol, su propio nombre lo dice, solar. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí tenemos un sol feliz, como se los dibujé una vez, y este es un panel solar o panel fotovoltaico o sistema solar fotovoltaico, como aparece en la imagen. Ahorita les voy a explicar cómo es que funciona esto. ¿Qué es lo que hace el panel fotovoltaico? Toma ciertas partes de los rayos de luz que tienen que ver con la radiación ultravioleta, y estos transforman los fotones en energía, y esta energía es la energía eléctrica. ¿Cómo lo transforma? Bueno, aquí le hace la transformación y lo manda a este aparato llamado inversor. Este inversor no es un generador, simplemente va a decir hacia dónde se va a ir la energía. Como pueden ver, se manda hacia una casa, que es donde regularmente se pone, ¿sí?, energía consumida. Pero cuando la casa ya tiene suficiente energía, el inversor es como cuando estás llenando una cubeta con agua y pues ya se llenó y le sigues echando agua. En lugar de que se tire, este inversor lo va a mandar hacia donde está. Este medidor es el famoso medidor de luz que tenemos todos en casa. Y en lugar de que el medidor de luz, de que fluya la energía eléctrica, en lugar de que tú consumas, la vas a mandar hacia los postes, hacia el transformador. Entonces tu medidor, en lugar de registrar una lectura negativa, va a registrar una lectura positiva. Eso quiere decir que Comisión Federal te va a pagar porque estás generando electricidad. No te va a pagar 700 pesos, te va a pagar 30 pesos. Pero aquí no nos gustaría que en lugar de pagar te pagaran 30 pesos, ¿verdad? Entonces, y es real esto, ¿sí? Comisión te paga por producir este tipo de energía. Desde luego tienes que primero abastecer tu casa y ya después lo mandas a la red. Ventajas, como ven, no contamina, es limpia, es gratis, ¿sí? Cuando está nublado hay poquito menos, eso es el único problema. ¿Por qué? Porque si está nublado, supone que 4 días llueve, pues no hay sol. ¿Qué es lo que hace? Nunca te desconectas de la red eléctrica, consumes energía eléctrica, ¿sí? Es limpia, es gratis, como les digo, te puede generar ganancias. Desventajas, es muy costosa. Poner paneles solares es costoso, ¿sí? Es una inversión a mediano y largo plazo que recuperas tu dinero. También tienen un periodo de vida de 15 a 20 años, algo así, depende mucho de cuáles. Sí, un panel solar alimenta una casa, como lo vemos en el dibujo, pero no para alimentar una industria. Se necesitaría un campo lleno de estos paneles para alimentar una fábrica. Entonces, esas son las ventajas y desventajas, ¿sí?, de la energía solar. Esta es a donde más apuntan muchos, que es la energía del futuro. La eólica, su propio nombre lo dice, el viento. Estos aerogeneradores, ¿pero qué es lo que hace? Giran una turbina, porque esto no es una hélice o aspa, se llama turbina, y levantan el meñique. Es una turbina, y entonces lo que hace esta turbina gira, y adentro de esta turbina se encuentra un generador de electricidad. A diferencia del panel solar, que no lo necesita, aquí sí está un generador de electricidad. Entonces este generador lo que hace es transformar esta energía mecánica en energía eléctrica. La manda a un regulador para que no te llegue tan fuerte, un control principal donde estás viendo cuánto necesitas y cuánto consumes, cuánto produces. Y aquí este inversor dual es el mismo efecto. Si tú abasteces tu casa y ya no necesitas energía, la mandas a la red de distribución y también te pagan por producir. Este aparato no sé qué sea, así que no me pregunten qué es. Y este es el principio de funcionamiento, ¿sí?, de la energía eólica. Por eso hay campos donde se ponen muchos de estos, llegan a medir, estos pueden tener cualquier tamaño entre 2 metros y 40 metros, son gigantescos. Como dato curioso, en todo el continente americano solo existen 2 lugares donde se puede producir tanto viento para poner estos aerogeneradores. Uno se encuentra en la Patagonia y otro se encuentra en un municipio del estado de Oaxaca, que dicen que si se explotara ese lugar con puros aerogeneradores se produciría tanta energía eléctrica como para abastecer a Alemania de electricidad.
Entonces, como ven, México es muy rico en muchas cosas. Ventajas, ustedes lo pueden ver, no contamina, es silencioso, es bonito, ¿sí? Eh, Tienes energía a las 24 horas, ¿sí? Entonces todo muy bien. Desventajas, es costoso, estos aerogeneradores son costosos y dependiendo mucho del tamaño es como te van a producir energía eléctrica. Pero no porque pongas uno de estos grandote en tu casa quiere decir que ya lo vas a tener. Otra desventaja es que tienes que ponerlos donde hace mucho viento, si no pues nunca va a girar, nunca vas a tener energía eléctrica. Entonces son las ventajas y desventajas de estos aerogeneradores. Ah, por cierto, también requieren mantenimiento. Piezas en movimiento, desgaste, fricción, requieren mantenimiento. Entonces sí, son desventajas. Y por último, una ventaja, estos producen más energía eléctrica que los propios paneles solares. Nuclear. Vamos a suponer, y ya sé que aquí puse una imagen de los Simpsons, ¿sí? Porque vamos a hacer referencia a ellos. Si quieren ver un capítulo, véanlo, no es cierto. ¿Qué pasaría si vives en un lugar donde no tienes petróleo, no tienes ríos como para abastecer una, una hidroeléctrica? Pues si no tienes petróleo, tampoco una termoeléctrica. No hay mucho viento como para poder aerogeneradores. ¿Qué más te queda hacer? Pues poner energía nuclear. Y es el mismo principio que utiliza Francia. El 70% de la energía eléctrica de Francia proviene de la energía nuclear. Y es la misma energía, es la misma planta. Aquí puse la imagen de los Simpson y aquí está el símbolo de radiación, porque es el mismo principio, ¿sí? Esto es una imagen real, hecha a dibujo, donde se produce la energía eléctrica. Quienes han visto los Simpson, es donde Homero trabaja. Ahora, no nos vamos a hacer referencia a los Simpson, pero aquí está. No lo voy a explicar a detalle porque si no, no me van a entender. Pero, ¿en qué consiste? Vamos por el dibujo. Esto que ven aquí es un reactor nuclear, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene? Tiene principalmente uranio y también otro tiene a veces plutonio. Es que no existe una regla fija con los elementos químicos con los que trabaja, porque también estos elementos no se encuentran debajo de la tierra. Bueno, sí, pero no en cualquier parte, entonces sí, también son costosos. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Bueno, es el mismo principio que el de la casi que el de la hidroeléctrica y la termoeléctrica. Este uranio lo que hacen es calentarlo, hacen una reacción química exotérmica que produce calor, produce tanto calor que hace hervir agua, por eso aquí tenemos agua, ¿sí? Está recirculando agua y esta agua al hervir se transforma en vapor a llegar a su punto de ebullición y este vapor sale igual con la misma presión tan fuerte que hace girar esta turbina de vapor, hace girar un generador y pues ya va al transformador y a la red eléctrica. ¿El agua de dónde la extraen? De un río. Si ustedes vieron Los Simpsons, hay un río cerca de la planta nuclear. Qué curioso, ¿no? Entonces el agua la extraen del río, sí, la están recirculando y la torre refrigerante pues es donde va saliendo todo el vapor excedente. ¿Sí? Ventajas. La puedes poner en un lugar como Francia, donde no tiene petróleo, no tiene vientos, no tiene ríos. ¿Sí? Desventajas. No estoy hablando de la torre refrigerante que avienta vapor, sino de aquí. Esto que ven aquí en la imagen de los Simpsons, este humo es sumamente tóxico, es veneno casi. ¿Sí? Entonces lo arrojan a la atmósfera, es muy contaminante. Si han visto Los Simpsons, Lisa ha hecho muchos capítulos donde está en contra de esta planta nuclear porque desde luego contamina mucho y aquí no es la excepción. Y aparte de que arroja desechos a la atmósfera, aquí podemos ver desechos, ¿sí? Estos son tambos como donde viene la pintura o el petróleo. Estos tambos los tienen que enterrar en el desierto y esperarse unos 3000 años a que se descompongan junto con la tierra. Así como aparecen Los Simpsons, y no es de que vea Los Simpsons, ¿verdad? Pero es la referencia que más tienen. Estos desechos los arrojan al mar, los arrojan en la tierra como si fueran cualquier cosa y provocan radiación.
Dato interesante, este mismo principio de la planta nuclear es el mismo principio con el que funcionaba la planta de Chernóbil, ¿sí? Vean la película, yo no la he visto y ahí me dicen que cómo estuvo la película. Y es el mismo principio. ¿Qué pasó en Chernóbil? Hubo un error aquí entre el reactor nuclear. Se fugó uno de tantos elementos que existe aquí e infectó todo un pueblo, en el cual pues apenas lleva aproximadamente unos 40 años. Le faltan otros 19.600 años en que se descomponga toda esa cantidad de radiación. Falta poquito. Entonces, esta es una gran desventaja del nuclear, aparte que es muy costosa, los elementos se tienen que ir a buscar a otras partes del mundo, es muy contaminante. Es segura, pues es como cualquier cosa, ¿sí? En la vida, te puedes cortar hasta con papel o te puedes caer de la bicicleta. Entonces, es así como funciona la energía nuclear. Conclusión, lo mismo que les dije la vez pasada. Si una luz no lo ocupas, un foco, teléfono, lo que sea, apágalo. Porque entre más consumes, todas estas plantas tienen que trabajar al máximo. Y si trabajan al máximo, pues hay en algunos contaminas más que otros. Y si consumes más, en un futuro esa energía se te va a cobrar porque se incrementa el costo de la energía eléctrica. Entonces, para quienes van a estudiar alguna carrera como ingeniería, tú descubres algo como esto entre la solar, la eólica y te haces muy rico por todo esto. Son líneas de investigación, cuesta mucho trabajo, pero es de donde va a provenir la energía del futuro, ¿sí? Espero que sea interesante este video. Les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.